Muy buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy sábado en esta sesión de Compact Nóminas versión 14.3.2. ¿Me pueden confirmar si se escucha correctamente el audio y si también se ve correctamente el video? A través del chat que se encuentra en la parte inferior de su ventana. Muy bien, muchas gracias. Ya nos han confirmado que todo está en orden. Mi nombre es Abiud Saldaña. Soy contador, egresado de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la ciudad de Tlaxcala. Y bueno, pertenecemos a la empresa de Taxa Sistemas y estamos desarrollándonos en el área del departamento de capacitación. Sí, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con esta pequeña sesión de nóminas de la versión 14.3.2. Bien, no pretendo llevar más allá de 40 minutos para este desarrollo. Y bueno, el objetivo de esta sesión pues es de que el participante conozca de manera clara las características de la versión 14.3.2 de Compact Nómina. Y vamos a estar siguiendo los siguientes temas. Sí, vamos a observar que en el sistema de Compact Nóminas ya por fin se hace la corrección de los términos artículo 142 por el artículo 174 del reglamento de renta, que pues muchos usuarios pues estaban solicitando de hace ya un tiempo, que como que generaba confusión, ¿sí? Sobre todo el personal o los nuevos usuarios buscaban en la ley el 142 y no veían la relación con el cálculo. Entonces ahora ya esa tecnología se adapta, sí, al nuevo artículo, al nuevo término 174. También estaremos viendo los nuevos campos en el editor de expresiones y veremos cómo impacta la reforma fiscal del anexo 20 de la versión 4.0, pues en la implementación de nóminas, y veremos también la conversión del sistema para que pueda ya timbrar el 4.0. Sí, haremos algunos ensayos en los requisitos del emisor y así del receptor. También verificaremos catálogos para el timbrado 1.2, la validación de conceptos grabados y exentos al autorizar, que es un punto muy acertado por parte de Compact. Sí que algunos usuarios todavía en el sobrerecibo daban clic en la cantidad y podían observar la cantidad total, la parte grabada para diseñar, la parte exenta, y hacían cambios, pero a veces no nos deteníamos a verificar pues que la suma de exento y grabado pues correspondiera con el total del monto que se estaba escribiendo. Entonces ya tiene también ahí un validador. Y bueno, pues estaremos viendo la ilustración pues de un XML, cómo se ve desde la versión 4.0. Y bueno, puntualizando solamente en aspectos en PTU, pues que ahora ya tiene esta versión, pues los topes que nos indica la propia reforma laboral, ¿sí? De 3 meses de salario o promedio recibido de los últimos 3 años. Y finalmente, pues estaremos observando, pues brevemente el proceso de cancelación de XML con motivo 01. Bien, más bien puntualizando esta forma de cancelar porque tiene pues, actualmente limitantes. Pero de eso se trata, de poder observar qué problemática hay y qué opción vamos a tomar. Sí, y les recuerdo que el chat está abierto para ustedes, para que puedan desde ahí hacer sus preguntas y voy haciendo interrupciones para poder ir contestando. Bien, el primer tema de la sesión pues es el cambio del nombre. Como bien decíamos, del artículo 142, que dejó de existir referente a los términos de exenciones, sí, ya hace algunos años y está ahora en el artículo 174 del reglamento de renta.
Sí, esta terminología ya ha sido adaptada en el sistema y ahora, en el momento de actualizar, pues inicialmente, cuando el sistema reporta que se han realizado algunas actualizaciones para el formulario de Compact Nóminas 14.3, pues se van a observar que en la bitácora, sí que va a arrojar al momento de terminar la actualización, pues van a poder observar que dice que a partir de esta versión, el concepto de deducción 43 se reserva para la funcionalidad específica del sistema y se ha actualizado el concepto de 43 ISR, artículo 174. Como lo podemos ver en el reporte de bitácora, ya lo van a poder ustedes observar. Sí, y en el reporte catálogos conceptos, también van a poder ustedes observar que en el concepto de deducción 43, artículo 174, pues ya está de forma corregida esa terminología. Asimismo, en el importe, en la pestaña sí, de principal, importe total, van a ustedes a estar observando que ya también la terminología ha cambiado a 174. Sí, porque cuando, por ejemplo, hacíamos cálculo de aguinaldo, pues buscábamos el 142 en la ley y pues no tiene nada que ver con la facilidad de cálculo. Sí, entonces, pues tendríamos que investigar bien cuál era el artículo correcto y finalmente no era la ley de impuesto a la renta, era el reglamento, el artículo 174. Bueno, ahora ya está más preciso el tema. Sí, y ahora también tenemos nuevos campos en el editor de expresiones. Sí, en esta sección pues propiamente es para usuarios que tienen ya más información, más técnica y que son capaces de desarrollar nuevas fórmulas. Sí, entonces, esta sección pues va dirigida a este tipo de usuarios, donde ya se crea pues en estas nuevas expresiones en empleados tipo prestación y sobre todo cuando desarrollan alguna fórmula que tenga que ver con el valor de días aguinaldo que le corresponden al tipo de empleado, sí, y que tenga que consultarlo en las tablas tipo prestación, ¿sí? Recordemos que tenemos, por ejemplo, pues empleados sindicalizados y de confianza, que tan solo en estos dos ejemplos, pues ya hay variaciones en cuanto a días de vacaciones y días aguinaldo. Entonces, ya con esta nueva expresión, pues los desarrolladores van a poder, pues, tomar este concepto para así elaborar sus nuevas fórmulas, ¿sí? También tenemos en la tabla periodo la nueva expresión que se llama fecha pago. Sí, entonces, bueno, algunos desarrollos se llevaban tiempo en poder armar, articular una fórmula que encontrara pues la fecha de pago del sobrerecibo. Sí, ahora pues ya se tiene este concepto y que viene facilitando pues el desarrollo de fórmulas. Sí, quizás nosotros como contadores no podamos entender mucho este tema, pero se los dejamos técnicamente a personal que desarrolla pues fórmulas a la medida para empresa. Sí, entonces vamos a estar conviviendo directamente en el sistema para revisar estos puntos que acabamos de platicar. Bien, vamos a pasarnos a lo que es el sistema de nóminas. Y ya tenemos aquí una empresa que se ha configurado con elementos mínimos, ¿verdad? Para este tipo de escenarios. Sí, entonces vamos primeramente a revisar en catálogo, conceptos. Sí, y vamos a buscar la pestaña de deducción, concepto 43, que aquí ya la terminología ha cambiado a 174, también lo podemos ver en la pestaña de principal. Sí, y hay que precisar, sí, que hay distintos niveles de poder adaptar este nuevo término.
o esta frase o esta palabra 174, pero hay secciones donde no es tan fácil hacer esa conversión. Sí, de tal forma que podemos ver acá en donde está la etiqueta de total, sí que el término ISR artículo 174 es correcto, sin embargo, el desarrollo de la fórmula todavía dice 140. ¿Por qué esto es así? Bueno, en primera porque pues Compact Nómina ya tiene pues historia en México, ya años en el que el contador se ha apoyado para el cálculo de la nómina y ya algunas empresas han hecho fórmulas a la medida, personalizadas, y han tomado este valor. Entonces, Compact analiza si yo cambio esta redacción al 142, pues voy a afectar a un número de empresas considerable, ¿sí? Porque ha tenido desarrollos personalizados. Entonces, vamos a encontrar aún este valor de 142 en algunas secciones. Si lo podemos ver acá, en catálogo de conceptos, también lo vamos a poder ver, por ejemplo, en aguinaldo. Sí que el término también ya está correcto. Sí, y en algunas otras secciones también, pues los vamos a poder encontrar, pues con esos valores ya actualizados. Entonces también en acumulados tenemos también un ISR que se llama acumulado, ¿sí? Con 174. Bueno, como podemos ver aquí, aún dice artículo 142, esta parte igual, como les comentaba, no se modifica porque tiene mayor implicación sobre usuarios finales. Pero ya por lo menos podemos ver en puntos principales como es catálogo de conceptos que ya tienen el dato corregido. Sí, también veíamos, regresábamos a nuestra lámina, sí, el tema de las expresiones nuevas que se han creado para desarrollo de nuevas fórmulas. Tenemos el ejemplo vamos a hacer el ensayo en comisiones. Sí, normalmente cuando pues se contratan los servicios de desarrollo personalizado de ciertas funciones, pues estas personas recurren a esta sección, ¿sí? Y observábamos que en la etiqueta o la carpeta de empleado, pues vamos a observar que ya existe, ¿sí? Tipo prestación. Entonces vamos a buscar en empleado hasta la T, tipo prestación. ¿Sí? Entonces de aquí pues iniciarán o podrán armar nuevas funciones personal especializado en el área, ¿sí? de técnica sobre todo. También en la tabla de periodo, sí podemos ver que ya está aquí fecha pago, que esta es importantísima. Lo habían solicitado algunos usuarios en el desarrollo de funcionalidades, sobre todo para el cumplimiento de reps, que querían identificar pues alguna funcionalidad que llamara fecha pago, ¿no? Entonces, pues como sabemos puede haber periodos quincenales o semanales, y sobre todo los semanales que a veces pueden caer el día 28, como pueden caer el 1 o 2 del siguiente mes. Y entonces era importante saber cuándo era la fecha de pago. Y obviamente pues este dato sí existe y se puede leer. Entonces con esta funcionalidad ya pueden, se hace más fácil pues la configuración de fórmulas. Bien, dejamos esta área y regresamos a nuestras láminas. Y vamos directamente a la reforma fiscal, cómo afecta, pues, pues la reforma en sí, sobre todo el impacto que tenemos en el CFDI de nóminas, sí, y sabemos que pues esta reforma tiene la finalidad pues, de recolección de datos de mayor calidad, contar con mayor información que sea más uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes, ¿sí? Pues aparentemente se pretende hacer
todas estas características. Sin embargo, pues ha llevado pues ciertas situaciones que en cada una de las empresas, ¿verdad? Y como bien lo dicen ahorita en las redes sociales, pues ya me eché encima a todos los trabajadores solicitándoles la constancia de situación fiscal y resulta que tenemos una ampliación de plazo, ¿verdad? Entonces, como recordemos, esta reforma fiscal en materia de nómina, pues entró en vigor en enero de 2022. Sin embargo, pues tiene ahora cierta periodo de convivencia, pues del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, teniendo ya obligatoriedad el 1 de enero del 23. Y como podemos puntualizar, pues los datos que ustedes han sentido que son muy importantes, pues es la verificación del nombre, del domicilio fiscal y del régimen fiscal del emisor y del receptor. Sí, en este sentido, pues se deja aquí pues la liga, si una vez que les hagamos llegar el material, en donde ustedes puedan darle clic para poder descargar la guía de llenado y poder pues confirmar pues la información y sobre todo pues llevarla pues al sistema de nómina. Entonces aquí dejamos la liga para esos efectos. Sí, entonces pues solamente puntualizar que si bien es importante hacernos llegar estos datos específicos, sí tenemos que tener un documento fidedigno donde poderlos extraer. Sí, podemos observar que pues de la cédula fiscal para personas físicas ya podemos ver ahí específicamente el nombre, la estructura del nombre, que está en el siguiente orden, pues el nombre, apellido paterno y apellido materno. Y en ese mismo sentido, pues tendríamos que capturarlo, sí, en nuestro sistema de nómina. Y para efectos del emisor, que pueda ser persona moral, sí, también lo podemos validar en la constancia de situación fiscal, como podemos acá observar, ¿sí? Sí, la denominación o razón social de la empresa, ¿sí? Puntualizando que hay un recuadro en verde, que ese es el dato que ustedes tenemos que capturar, ¿sí? Porque en el siguiente renglón podemos ver el régimen de capital, que puede ser sociedad anónima de capital variable o en este caso sociedad de producción. Sí, entonces el régimen de capital no se escribe en la razón social, solamente es un dato que se puntualiza. Sí, y vamos a ver esta información pues en el sistema de nómina. Sí, tenemos ahora pues lo que es cómo asignamos al sistema de nóminas o cómo les decimos que ya que deseamos timbrar en la versión 4.0. Bien, como podemos observar en el mismo catálogo de empresas, ¿sí? Seleccionando pues la que tenemos que hacer el cambio, en la pestaña número 5, recibo electrónico, podemos observar la pestaña de cumplimiento anexo 20, ¿sí? Versión 3.3 y versión 4.0. Entonces aquí podemos observar que dando clic en la versión que nosotros deseemos timbrar, pues el sistema quedará configurado. Bien, el siguiente paso pues es verificar lo que estábamos platicando hace un momento, que el régimen de capital no se incluya en el nombre o razón social del cliente. Y en este sentido, bueno, habría que separar o borrar ese ADCB. Sí, en el siguiente punto, sí, en el mismo catálogo de empresas, verificar el régimen fiscal del cliente, ¿sí? Porque también como podemos recordar, el 1 de enero pues hizo una reforma importante al crearse un nuevo régimen fiscal que fue el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Entonces, tanto para personas morales como para personas físicas. Y bueno, este dato hay que validarlo, ¿sí? Y escribirlo aquí o seleccionarlo en el régimen fiscal. Sí, después de eso, también tenemos que ir a catálogo de registros patronales, ¿sí? Y localizar el registro patronal con el que timbramos la nómina y capturar el código postal, ¿sí?
Entonces, es importante que también lo validemos de la constancia. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos distintas plantas? Y pues en cada planta pues también tenemos nuestra nómina y también tenemos un registro patronal. Bueno, pues en ese sentido aquí se tendrán que capturar los distintos registros patronales y llenarlos adecuadamente y con su código postal que le corresponde, ¿sí? En ese mismo sentido, tendremos que avisar al SAT, ¿sí? Que tenemos una sucursal o una planta, ¿sí? Y ahí mismo, pues, en el llenado de esa sucursal, pues, tenemos que redactar el código postal. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que si tenemos distintos registros patronales, también tenemos, o sea, por ende, distintas plantas y por ende, distintos avisos al SAT de sucursal. ¿Sí? Para que pueda hacer la validación del código postal versus planta o sucursal. Bien, sí, en materia de receptor, sí, de nuestro colaborador, sí. Platicamos que en este sentido se tiene que copiar la información tal cual viene en la constancia de situación fiscal. Sí, en ese escenario podemos ver que viene escrito en mayúsculas. ¿Sí? Entonces tendremos que capturar apellido paterno, materno y nombres en mayúsculas y sin acento. ¿Sí? Y también tenemos que observar que, pues, que tenga perfilado correctamente el tipo de régimen. Sí, sabemos que en esta pestaña pues tenemos distintos régimen, como de sueldos y salarios y distintos tipos de asignaciones. Sin embargo, por ser un sistema de nóminas como tal, todos los XMLs por default que se timbran, pues son comprobantes de nómina. Y al ser comprobante de nómina, pues toma esta misma configuración para el régimen fiscal de los eh, colaboradores. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes seleccionen 01, 02, 09, ¿sí? El sistema sabe que tendrán que ser un comprobante de nóminas y que el régimen fiscal que tendrá que validar sería el de sueldos y salarios. En este sentido, pues vamos a verificar acá nuestro catálogo que tendría que ser el régimen de sueldos y salarios 605, ¿verdad? Entonces, pues el sistema sabe ese atributo y tendrá que imprimirlo al momento de generar el XML. Bien, entonces, algunos nos han de preguntar, oye, ¿y dónde le pongo al trabajador que corresponde al régimen de sueldos y salarios? Bueno, como les comento, no hay que preocuparse porque estamos inmersos en un sistema de nóminas y por ende, pues se va a temblar como el régimen fiscal 600 sueldos y salarios. Sí, enseguida tenemos que pasar a la pestaña número 2, ¿sí? De IMSS Infonavit y capturar invariablemente el código postal del trabajador, ¿sí? Entonces, en este sentido hay que tomar este dato pues, de la propia constancia de situación fiscal. Sí, en algunas veces han preguntado, oye, pero si mi colaborador tiene un- una dirección en Yucatán y yo estoy en la Ciudad de México, pues de pronto pues se puede colocar el código postal de la constancia para que te permita timbrar. Pero lo correcto sería que este colaborador actualice sus datos fiscales en el SAT, ¿sí? Para que en dado momento, pues, que sea localizado, pues sí sí se encuentre ese domicilio y pues no vayan a configurar pues un EFO en ese sentido, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente lámina y vamos a verificar verificación de catálogos para el timbrado 1.2. Sí, entonces, como hemos visto, pues es una serie de requisitos que se tienen que validar en nuestro, pues tanto del emisor como del receptor, ¿sí? En este sentido, pues podemos recurrir en el menú principal, reportes, ¿sí? Nos vamos a ir ISR YouTube,
se despliega la siguiente ventana y en la última donde dice verificación en catálogos para timbrado 1.2, le vamos a dar clic y nos va a generar un archivo de Excel. Este archivo de Excel va a tener 3 pestañas, ¿sí? En el que hace ciertas validaciones que nos permiten configurar correctamente nuestro sistema, ¿sí? Y pues hacer las correcciones tanto en el emisor como en el receptor. Sí, esto lo vamos a ver enseguida en la parte técnica, ya en el sistema. Sí, y este último punto, dentro de este segmento, sí, validación de grabados y exentos al autorizar. Sí, esto también es algo muy importante, un cambio muy bien importante en el sistema. Sí, porque algunos usuarios pues hacían en el sobrerecibo agregaban un concepto de percepción y llevaban cálculos en Excel y decían, ¿sabes qué? Voy a determinar comisiones para ello. Ya habilitaban el concepto percepción comisiones y en el importe capturaban el importe de la comisión. Pero a veces no se percataban de cuánto era base grabada o cuánto era base exenta. ¿Sí? Y ya dejaban hacer el cálculo y otros le daban clic en el importe, validaban el importe grabado y el exento y hacían cambios, pero no se verificaban que la suma de 1,800 más 200 correspondiera con el total y dejaban timbrar así la nómina. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Sí que si en un momento dado, en un cálculo anual, ustedes validan el importe total, percepciones, contra grabado menos exentos, tendría que dar técnicamente cero. Sí, pero casi nadie hace ese tipo de cruce. Entonces, si este problema se fuera, habría una diferencia anual de 200 pesos. Entonces, ahora el sistema ya hace esta validación, sí, antes de autorizar el periodo, para que te dé oportunidad de hacer ese tipo de corrección. Sí, entonces vamos a pasar a nuestro sistema para hacer esos cambios. Bien, inicialmente pues vamos a tener catálogo de empresas. Podemos ver aquí que todavía esta empresa pues tiene el régimen de capital en la razón social. Bueno, vamos a catálogo de empresas. Estamos acá. Y lo que tendríamos que iniciar haciendo correcciones, pues hacer el cambio del régimen de capital. Desaparecer esta sección, así como lo veíamos en la diapositiva, ¿verdad? ¿Y por qué ahora hay dos cuadros que tienen que ver con la razón social? Esto es porque en algunas dependencias, en algunas empresas, por el número de empleados que tienen, y si pues la base de datos se vuelve muy grande y hasta cierto punto pesada, ¿verdad? Entonces, algunas empresas segmentaban, digamos, por turnos o por departamentos, seccionaban la nómina. Entonces, la parte de arriba la ocupaban para empresa 2020, departamento A. Empresa 2020 para departamento B o turno matutino matutino o vespertino, ¿verdad? O incluso en entidades de gobierno, pues separaban la nómina de seguridad pública, por ejemplo, de bomberos, de confianza, sindicalizados. Entonces, ahora con la reforma, pues no hubiese permitido el temblado de esas empresas, ¿verdad? Entonces, por eso se crea el siguiente campo para que se timbre con la entidad de gobierno, conforme está en su cédula, y en la parte de arriba, pues puedan ocuparlo para identificar cierto lote de empleados o departamentos. Sí, entonces aquí tendríamos que quitar el régimen de capital. Pasamos a la sección, a la pestaña adicional, y como ven, también tendríamos que capturar aquí código postal para la emisión de los XML. En la pestaña 3, tendríamos que validar el régimen fiscal de acuerdo a la constancia de situación fiscal. También es importante este valor. Sí, y finalmente en la pestaña 5, recibo electrónico, es aquí donde tendremos que, pues, adaptar nuestra empresa a la versión 4.0.
Sí, aquí debo comentarles que actualmente el sistema de Compact y Nóminas, sí, tiene la facilidad de poder timbrarte los empleados que ya tienes con 4.0, sí, previa configuración acá, versión 4.0, damos guardar, sí, y damos timbrar. El sistema identificará los empleados que cumplen y que cumplen la validación del SAT y los emitirá. Para los empleados que todavía no tenemos su nueva subconstancia o los datos verificados, pues regresamos al catálogo de empresas, pestaña 5 y habilitamos versión 3.3. Damos guardar y volvemos a retimbrar el periodo. De este modo, pues eh, terminamos de timbrar el periodo que estamos pagando, sí, con trabajadores en versión 3.3 y versión 4.0. Y bueno, pues esto es súper bueno porque así ya sabemos de nuestro número total de empleados cuántos fueron timbrados con 4.0 y cuántos están pendientes. Y obviamente cuando ustedes timbran los que quedaron con 3.3, en la bitácora podemos ver estos listas de empleados, pues para pasarla a recursos humanos y decir, sabes que pues estos empleados todavía te faltan. Entonces, herramienta importante en esta versión. Sí, como se dan cuenta, ahorita no estoy haciendo los cambios porque quiero pasar a la otra herramienta que nos permite como que pasar una forma de auditoría a los datos de la empresa y de los receptores y nos va a hacer un listado de los errores que se tienen. Y entonces veíamos aquí que se tienen que validar los datos del emisor. ¿Sí? Entonces le damos, no vamos a guardar cambios y estamos ya en la empresa 2020. ¿Sí? Sí, otro dato, bueno, como bien lo podemos recordar, la sesión pues radica totalmente en la versión 14.3.2. ¿Sí? Entonces hay que verificar en nuestro sistema que tengamos esta versión y hacer la actualización si es que no se tiene para que pues la plática de hoy pues puedan verificarla en su sistema. ¿Sí? Entonces vamos a continuar ahora con el receptor. En el receptor nos vamos a ir a empleados y podríamos recordar, sí, que el sistema, la validación que hace nuestro sistema, pues es que no existan datos en minúsculas y que no existan acentos. Y entonces hay que tener en cuenta que minúsculas y acentos no van a poderse validar. Entonces hay que quitar acentos y poner en mayúsculas. Segundo punto, recordábamos que aquí no hay que preocuparnos porque el régimen fiscal que aquí se enlista pues corresponden al de sueldos y salarios en lo general. Sí, que veíamos acá en nuestro catálogo 605. Entonces, aparte no nos preocupemos, serán timbrados con ese régimen fiscal. Siguiente pestaña de IMSS Infonavit, sí, puntualizábamos que tendremos que tener sí o sí validado el código postal de los empleados. Si no, no nos va a permitir hacer ese tipo de timbrado. Sí, enseguida teníamos una herramienta que nos permite, pues, identificar en lo general, sí, este tipo de errores. Nos vamos a ir a reportes, ISR YETU, última pestaña, damos clic y nos va a generar un archivo de Excel, sí, que, pues, inicialmente, bueno, este archivo ya existe de versiones anteriores, pero ahora se le hicieron las adaptaciones de la pestaña 2 y mejoras en la pestaña 3. Sí, entonces en la primera pestaña, pues en aquellas versiones nos ayudaba para validar que cada concepto, ¿sí?, de pago que aparecía en el sobrerecibo, sí se le adaptara una clave SAT. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que todos los conceptos de pago pues tienen una clave SAT. ¿Sí? Entonces anteriormente, bueno, todavía el sistema, si ustedes crean un nuevo concepto y no le adaptan una clave SAT, el sistema no deja. Entonces aquí podrían ver que qué concepto, percepción, deducción entran en el sobrerecibo y no tienen una clave SAT.
Solamente puntualizando que los conceptos en especie, pues, no les aplican una clave. Sí, el tema, la pestaña fuerte para esta sesión es la 2, catálogo empleado. Y entonces podemos ver acá que el empleado número 1, ¿sí? Dice que campo, nombre y código postal. En el primero dice que el nombre del empleado tiene caracteres en minúscula, o sea, error. Y luego dice código postal. El código postal no es un dato, no es un código válido. Si entonces significa, pues algún problema tenemos que tener en Francisco Delgado. Entonces podemos observar acá, en el sistema de nóminas, que sí, Francisco está en minúsculas y que pues el código postal no es un dato válido porque no lo tiene, ¿verdad? Entonces para Daniel también nos dice que el RFC es un dato, no es un dato válido, que la CURP no es un dato válido y que el nombre del empleado tiene caracteres minúsculas. También dice que el código postal no es un código postal válido. En Daniel López Jiménez. Vamos a ver. También tiene valores en minúscula. Sí, también no tiene código postal, no tiene el RFC completo y no tiene la CURP. Entonces, como ven, este tipo de archivo, de Excel o de herramienta, pues nos pasa una validación de estos datos, ¿verdad? De todos los empleados. En la pestaña de otros catálogos, pues aquí pasa la validación en información del emisor. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Tu empresa dice que el código postal no debe estar vacío y que el nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI, el nombre de la empresa no debe estar en minúscula. Entonces vamos a hacer esa validación. También me lo pide en los registros patronales. Entonces vamos a ver acá en el nombre de la empresa, si veíamos pues que está en minúscula y que además tiene SADCB, ¿verdad? Entonces aquí ahora sí vamos a hacer esta corrección. Esto no lo hice hace un momento porque quería que ustedes observaran que esa herramienta valida también datos del ENISA. Sí, también me decía que el código postal no lo tenía, ¿verdad? Y vamos a dar guardar. También me dice que en el registro patronal, sí, en el registro patronal de la empresa, que teníamos que, pues en todos ellos, llenar el código postal. Ahora, al momento de timbrar la nómina, ¿qué código postal va a tomar el recibo? ¿Sí? Pues inicialmente el valor que va a tomar es el que se encuentra en el registro patronal. Y esto tiene que ser en concordancia con el número de plantas o sucursales que tiene, ¿verdad? Entonces, tendría que tener el código postal del lugar de expedición de la planta A, B y C. Entonces, primeramente va a tomar el código postal del registro patronal y después el que se encuentra en el catálogo de empresa. Bien, entonces vamos a ver otro tipo de herramientas que nos van a permitir hacer más fácil estos cambios. Bien, nos vamos a ir a hacer en 2 puntos. Empresas, reportes, nómina. Y vamos a buscar un archivo que se llama ok, voy a hacer una corrección en la ruta. Vamos a ir a Compact, a C, archivo de programa, Compact, nóminas,
Y vamos a buscar acá en este sentido un archivo que se llama, lo vamos a buscar, permítanme un segundo. Bien, aquí lo dejo señalado, se llama no mayúsculas acento SQL, punto exe. Entonces no nos equivoquemos, hay otros archivos que tienen el mismo nombre, pero son punto bin y punto dat. El que tenemos que ejecutar es el que tiene igual el icono de nóminas y le damos doble clic. Esperemos que se ejecute. Sí, nos manda un mensaje ahí, dice, ¿sabes qué? Respalda tu empresa. Y entonces tendríamos que a lo mejor cerrar la sesión esta, darle clic en cancelar, regresar a nóminas y hacer un respaldo. ¿Sí? Respaldar. Si una vez que tenemos esa situación ya elaborada, regresamos a la herramienta que comentábamos, ¿sí? No mayúsculas, acentos SQL, ejecutamos y me dice ahora, selecciona la empresa que tú quieres adaptar. Empresa 2020. Le decimos iniciar. Dice, ok, sí, este proceso nos dice actualizará los nombres de los empleados. Por ejemplo, de estar capturado como José Pérez Gama, con minúsculas y con acentos, lo va a convertir a José Pérez Gama sin acentos y en mayúsculas. Ahora dice la herramienta, tienes dos opciones. ¿Quieres convertirlos a mayúsculas y también quitar los acentos? Sí. Y le decimos aceptar. Y de forma muy rápida se actualizan los empleados. Solo damos a aceptar. Y así vamos a poder continuar con las demás empresas. Sí, pero previamente un respaldo, ¿verdad? Entonces le damos salir y regresamos a nuestro sistema de nóminas, revisamos catálogo empleado y podemos observar que ya todos están en el orden mayúscula y sin acento. Sí, y tenemos todavía elementos que no hemos terminado de configurar, como son el código postal de algunos de ellos, el RFC, ¿sí? Entonces, pues eso tendría que ser inicialmente uno por uno, ¿verdad? Pero también tenemos otra herramienta que muchos de ustedes pues ya la conocen, ¿verdad? Entonces, catálogo empleados, exporta. Sí, y vamos a escoger una ruta específica, a lo mejor sea escritorio, y vamos a poner, cambiar el nombre, sesión número, ¿verdad? Y es un archivo de Excel. Vamos a exportar. Y ya tenemos aquí nuestros empleados. Vamos a localizar el campo en la columna de código postal. Sí, recordemos igual a estos empleados, por alguna razón quizás no tengan número de seguridad social, por son asimilados. Ciudad de nacimiento también podemos aquí llenar este valor, pero vamos a buscar el dato que necesitamos. Sí, entonces vamos a poner al primero que es de ellos, Francisco Omar Delgadillo, y a Jimena también. Solamente para efectos pues ilustrativos, ¿verdad? Y, sí, entonces aquí yo estoy capturando los datos que quiero que tener en nóminas, ¿verdad? Y aquí tendríamos que tener, pues igual los demás, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es guardar.
Siempre se recomienda que no hagan cambios en la estructura de los títulos de las filas, ¿eh? Porque hace una validación del sistema. Yo cierro el archivo, ¿sí? Y ahora regreso al catálogo, importar. Vamos a localizar el archivo en el escritorio. Y aceptamos. Sí, entonces es lo que les comentaba. Sí, que tenemos columnas que vienen de Excel y que tiene propiamente el sistema, ¿verdad? Entonces, te recomiendo no hacer cambios para que el sistema en automático haga la relación código-código, fecha alta con fecha alta, y así sucesivamente que haga esa validación. Y si no hay cambios, le damos continuar. Sí, aquí es lo importante. Sí, que nos dice, bueno, el nombre del archivo y si el empleado ya existe, ¿qué quieres que haga? Sustituye el registro. Y entonces aquí va a decir que un lápiz que va a sobreescribir la información. Y en el pie de la hoja dice registros a actualizar que ya existen en la empresa. Ahora importamos y vamos a dar a ver la bitácora. Entonces me dice que catálogo empleados, clave 101, el nombre y observaciones que se ha importado con éxito. Si lo que tenemos que verificar ahora, pues que ahora todos nuestros empleados en la pestaña 2, pues ya tengan un dato, ¿verdad? Entonces, esta otra herramienta también es muy, muy importante. ¿Sí? Cualquiera de estos datos lo pueden actualizar desde ahí. Sí, hay que tener muy en cuenta que pues tener una idea de lo que implica hacer este cambio desde Excel. Porque quizás nos podamos atrever a hacer el cambio de fecha baja o fecha alta y puede tener consecuencias. Sí, entonces hay que tener en cuenta que este dato, digamos que se toque de forma muy especial o con expertos. Lo mismo que el salario diario y el salario básico. ¿Qué puede pasar si los subo? Bueno, si los actualiza el sistema, pero ¿qué pasa con el historial? ¿Qué pasa con SUA? ¿Qué pasa con ITSE? ¿Qué pasa pues, qué va a pasar con el cálculo del aguinaldo? Entonces, sí, entonces tengan en cuenta ese tipo de información. Bien, entonces, también es algo importante, sí, comentarles que si antes nosotros lucíamos el sistema porque con el F10 podemos validar el RFC desde la plataforma del SAT. Sí, actualmente el SAT ya ha retirado esa liga de conexión y pues ahora al momento de dar nosotros F9, sí, sí, ya no te lo valida. Antes te decía el mensajito que el RFC ha sido localizado en el SAT, en la base de datos del SAT y se encuentra vigente, ¿verdad? Ahora ya no lo hace. Pues ahora te manda a esta página donde tendrás que técnicamente hacer este proceso a mano. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que escribir pues el RFC que queremos validar. ¿Sí? En este sentido quizás le demos F9. Acá en este sentido F10, ¿verdad? Y acá tendríamos que estar pues poniendo uno por uno el RFC para poder validar. Sin embargo, hay una forma que es más rápida de hacer ese tipo de validación. Dice validación masiva de RFC y me dice selecciona el archivo. ¿Sí? Recordemos que este archivo que bajamos, que descargamos, ¿sí? En esta pestaña de catálogo empleados hay un botón y una liga. ¿Sí? Esta liga es la misma que estamos abriendo, ¿sí? Que sería esta, ¿de acuerdo? Y este botón nos genera un archivo en esta ruta
con elementos mínimos que requiere el SAT para poder validar los RFC. Entonces dice que está en Compact Empresas Reportes Nóminas. Y me voy a ir acá, voy a hacer, a seleccionar el archivo que está en C, Compact Empresas Reportes Nóminas, y aquí está el archivo que se generó a las 11:06, bueno, a las 10:56, ¿verdad? Seleccionamos y validamos. Sí, en este sentido va a hacer esa validación, como lo pudieron ustedes observar, de forma muy rápida. Le damos clic en abrir. Entonces aquí me dice que el primer RFC es inválido. El segundo tiene una estructura inválida. El 2, 3 y 4 tienen una estructura inválida, ¿sí? Y cuando el RFC es validado, pues tiene una V que es válida. Y entonces, de esta forma, pues podemos ver que estos RFC ya se encuentran pues, en la plataforma del SAT. Sí, entonces, no sé si tenemos alguna duda, por favor, en el apartado de preguntas. Sí, entonces, si todo va en orden, pues vamos a continuar con esa confianza. Sí, entonces, continuamos en nuestras diapositivas. Si entonces se dan cuenta, yo no estoy haciendo cambios al 100% en el sistema de nóminas. Solamente pues he ejecutado todo esto a manera de que ustedes puedan conocer pues las herramientas que les van a permitir adaptar el sistema de nóminas a la versión 4.0 con todos los requisitos que exige. Sí, entonces vamos a dar cerrar. Y regresamos a nuestra diapositiva. Y entonces vemos que los principales cambios que va a tener el XML de nómina pues es primeramente pues anunciar que en caso de personas físicas pueden timbrar tu recibo de nóminas con la e-firma. ¿Sí? En otro sentido, en otros casos, pues ya sabemos que es con un certificado de sello digital. ¿Sí? Entonces, esta opción, este formato, pues es opcional también para personas físicas. Sí, va a haber un nodo que se llama exportación, sí, que tiene que ver técnicamente pues con el envío de mercancías al extranjero, ¿verdad? Entonces aquí se debe registrar, no aplica. ¿Sí? Entonces debemos colocar 01. Sí, es un dato obligatorio en el recibo de nómina. El lugar de expedición se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante, domicilio de la matriz o de la sucursal. Debe corresponder a una clave de código postal vigente, incluida en el catálogo de códigos. Entonces recordemos que el mismo sistema, el mismo SAT tiene, ustedes consultan en el anexo 20 en internet, ¿sí? Y los va a mandar pues, a la liga del SAT, ¿sí? Y ahí pueden descargar estos archivos de Excel donde pueden verificar pues que existen pues diferentes catálogos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que incluso en códigos postales ya se han ampliado y ahora tenemos 2 hojas con códigos postales que valida el sistema de nómina. Entonces, regresamos donde estábamos acá. Sí, forma de pago es un campo, este campo no debe de existir, se deja de usar. El uso del CFDI se debe de utilizar la clave comprobante de nómina 01. Sí, y es obligatorio este nombre. Sí, el nombre, como ya le hemos platicado en bastantes situaciones, sí, se debe registrar el nombre, denominación o razón social inscrito en el RFC del emisor del comprobante y pasa a ser obligatorio para el emisor. El nombre debe corresponder a la clave del RFC registrado en el campo RFC de este modo. Esto quiere decir que si ustedes ponen, no lo escriben tal cual en la constancia y al momento de validarlo en la base de datos del SAT, pues no va a dejar timbrar. Y el mensaje de error va a decir que el mensaje que aparece tradicionalmente, nombre del debe corresponder a la clave del RFC, ¿sí? Del emisor. Entonces, cuando hablan del emisor, si entendemos que son los datos de la empresa, pues hay que verificar en la razón social.
El régimen fiscal se debe registrar la clave vigente en el régimen fiscal del contribuyente emisor, bajo el cual se está emitiendo el comprobante. ¿Sí? Vemos que también pasa a ser obligatorio y pues este dato también lo podemos consultar en la constancia de situación fiscal. Ahora hablamos del receptor. También nos dice aquí que el nombre pasa a ser obligatorio, ¿sí? Y se debe registrar el nombre, apellido paterno, apellido materno, según corresponda del contribuyente inscrito en el RFC. ¿Sí? El domicilio fiscal también del receptor pasa a ser obligatorio y se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. Trabajador, asalariado o asimilado al salario. Y nos dice que el código postal debe estar asociado a la clave del RFC. Entonces, cuando intenten timbrar y envíe un error que dice el código postal debe estar asociado al RFC, registrado en el atributo RFC del receptor. Hablamos del receptor, entonces es de nuestro colaborador. Hay que validar el código postal nuevamente en la constancia de situación fiscal, que se haya capturado correctamente. Régimen fiscal del receptor. Sí se debe registrar la clave 605, sueldos y salarios e ingresos similares, como régimen fiscal del contribuyente receptor del comprobante. Entonces, platicábamos hace un momento que este dato pues no hay donde capturarlo en el sistema de nóminas, y de propiamente porque estás inmerso en un sistema de nóminas y todo lo que emite pues va a ser un recibo de nóminas que va a estar previamente configurado con la clave 605. Y este dato pasa a ser obligatorio. Ahora, el uso. Sí, también es un dato que pasa a ser obligatorio y se debe registrar la clave comprobante de nómina del catálogo que previamente habíamos observado en Excel. Sí, bueno, aquí ya vemos que la constancia de situación fiscal es un documento importante en este cambio de la reforma fiscal 2022, ¿sí? Y de ahí se pueden pues, tomar la razón social o nombre, ¿sí? De nuestros compañeros trabajadores, el lugar de expedición y el régimen fiscal, ¿sí? Sí, hay que tener en cuenta que hemos ya tenido algunas vivencias en el que aun cuando la constancia es vigente, no mayor a 3 meses, sí tienen un cambio todavía posterior a esa fecha, pero nos traen una constancia menor a 3 meses. Y bueno, pues le damos credibilidad, capturamos los datos del sistema y aún así nos dice que el código postal no está correcto. Entonces, pues ustedes pueden con su teléfono móvil escanear el código QR que tenemos aquí en la constancia y va a enlazarse directamente a la base de datos del SAT y va a traer la información del día. Y podemos validar que el código postal o alguna información ha cambiado y bueno, pues en ese sentido actualizar nuestro sistema de nóminas. Sí, continuamos con los cambios. Clave de unidad, sí, pasa a ser obligatorio y en ese sentido hay que capturar ACT, que simboliza actividad, ¿sí? Y en el objeto de impuesto se debe registrar la clave 01, no objeto de impuesto. Y recordemos que también en el catálogo de SAT, sí que veíamos en Excel, existen 3 tipos de catálogos, 01, 02 y 03, ¿no? Entonces el 02 no es objeto de impuesto y el 01 no es objeto de impuesto, el 02 sí es objeto de impuesto, ¿verdad? Entonces, para el tema de nóminas le aplica 01. Sí, y en el nodo emisor, la CURP, sí, hablamos del emisor. Sí, cuando es persona física el empresario, sí, es un dato obligatorio, pues, la captura de la CURP. Sí, y en el caso de compañeros que se jubilan, sí son datos que se convierten en obligatorios, pues el total, una exhibición, total parcialidad y monto diario. Sí, entonces estos datos son obligatorios ahora en el timbrado de un recibo, sí que corresponda a jubilación, pensión o retiro, ¿sí? Sí, y aquí ya tenemos pues el escenario pues de cómo debe quedar un XML con los nuevos nodos que se incorporan. El lugar de expedición del emisor, el
nodo exportación con 0.1, la versión 4.0, en datos del emisor, el nombre que queda truncado a propiamente la razón social sin el régimen de capital y el régimen fiscal. En el receptor, el nombre que habíamos visto que entre mayúsculas y apellidos, el uso del CFDI comprobante nómina 01, el régimen del receptor 605, que veíamos que son salarios, domicilio fiscal del receptor, igual que también habíamos capturado, y aquí también nos dice objeto de impuesto, que debe ser 01, y la clave unidad activa. Entonces así deben ser los datos necesarios que deben quedar dentro de su sistema de su XML que se timbra. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá, vamos a revisar esta novedad en el sistema. Bueno, técnicamente, pues son XML totalmente de prueba. Y entonces, pues, en ese sentido no tenemos, al momento de timbrar, pues son XML o certificados de prueba, y pues, como tal, pues, se enuncia solamente de forma ilustrativa el XML. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el PTU Topar. Sí, en este sentido, pues podemos ver que en procesos especiales, veíamos acá, en procesos PTU, pues ya nos presenta la siguiente lámina que tenemos, ¿verdad? Y tenemos aquí, tenemos que capturar el monto a repartir entre los empleados, que eso no cambia. Este valor el sistema no lo conoce, lo tenemos que llamar o traer pues de la declaración anual, ¿verdad? Ponemos acá la cantidad que se tiene que repartir. El siguiente campo nos dice existencia de acumulados para el cálculo de PTU. Esto quiere decir que si mis trabajadores o el sistema de nóminas pues tiene información del año anterior. Si es una empresa nueva, pues tendría que capturarse que no existen acumulados para el ejercicio anterior. ¿Qué pasa en ese sentido? El sistema va a considerar digamos, cuando ustedes vienen trabajando en un sistema distinto de Compact y nóminas en el 2021 y desean cambiarse a 2022, en el primero de enero de 2022 a Compact y nóminas, pues sí, el historial no lo tiene, ¿verdad? Entonces, lo que hace sentido es que los trabajadores que tienen vigentes el sistema actualmente en el catálogo de empleados con la característica de vigentes, va a considerar que todos ellos estuvieron en el 2021, tomando en base su fecha de alta. ¿Sí? Entonces va a decir, ¿sabes qué? Pues tú entraste el septiembre 12, voy a pensar que no faltaste nada hasta diciembre, y esos son los días que yo te voy a tomar en cuenta para... Pero en este sentido, bueno, tenemos esas dos opciones, ¿no? Siguiente, descontar incidencias que están asociadas a acumulados días PTU que no participan. Entonces hay que aquí tener que analizar qué tipo de incidencias se van a descontar, ¿verdad? Eso también no cambia. Sí, la parte importante aquí es topar PTU, ¿sí? Entonces acá tenemos discordancia con distintos, pues, críticos fiscalistas, ¿verdad? Sí que nos dicen que ¿qué es el salario diario? ¿No? Entonces, algunos opinan que, pues, como tal, el salario diario, y otros te dicen, ¿sabes qué? Para mí es el salario diario integrado, y otros te dicen que es el salario base de cotización. Entonces, el sistema tiene las tres opciones para, pues, distintos tipos de criterios, ¿verdad? Sin embargo, pues, en la ley del 18 de mayo del 22, sí, en el artículo 127, digamos, sí, tenemos aquí el 127, nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Pero aquí nos dice límite máximo 3 meses de salario, solamente dice salario. Bueno, pues de ahí salen todo ese tipo de inconsistencias, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las tres opciones, ¿no? En ese sentido, pues consideramos que el salario diario es el que tiene que funcionar para el tema de reparto. Ahora te dice en el siguiente punto
o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, ¿sí? Se aplicará el monto que resulte más favorable para los trabajadores. Sí, entonces, otro dato, otro término importante, dice 3 meses. Sí, 3 meses de acomo, ¿no? De 31, 30 más 31, o 30, 30 y 30. Entonces, no aclara, no precisa 3 meses, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 90 días. Sí, sin embargo, ya en el documento que publica también el mismo, pues, la Secretaría del Trabajo, guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, precisa el dato, ¿verdad? Hace una precisión, que eso fue importante y oportuno también, ¿verdad? Dice que únicamente cuando este monto sea superior a 90 días, 3 meses, eh, bueno, aquí nos precisa, dice, del salario del trabajador se establecen los 90 días de salario como límite máximo de pago de PTU. Pero aquí ya te dice 90 días, ¿sí? En la ley te dice 3 meses, pero aquí ya te precisa 90 días. Entonces, esa es la base para poner aquí 90 días. Sí, entonces vamos a analizar esta situación en el sistema. Pasamos nosotros a PTU y tenemos acá 100,000 pesos que vamos a repartir. Damos clic en siguiente, si existen acumulados, descontar incidencias, estamos de acuerdo, dice topar PTU, de acuerdo. Vamos a optar por que el salario es el salario diario y los 90 días. Entonces aquí si existen distintos tipos de criterio, bueno, le pueden poner 30, 31, 30 y 31, le podemos poner 92. En ese sentido lo vamos a ver como 90, como nos dice la guía. Y le vamos a dar continuar. Y con esta tabla, pues ustedes ya están familiarizados, ¿verdad? Sí, entonces aquí tenemos días trabajados en el ejercicio anterior, salario de vengado, días trabajados definitivos. Entonces aquí va a estar descontando incidencias. Podemos ver aquí que son 364, pero aquí aparecen 345. Algún tipo de incidencia debió de tener. Salarios de vengado definitivos, cantidad, ya empieza a hacer un resumen acá, ¿no? Entonces, ya hace una resumen completo, ¿no? Cantidad por días, ¿sí? Cantidad por importe, y ya nos entrega una PTU previa. Si entonces es solamente en ese término, es previo. Pero ya podemos ver ahí en la PTU que les correspondía hasta este punto de cálculo, ¿verdad? Entonces aquí me dice que este salario, pues es el que podemos observar nosotros en el sistema en el catálogo empleados, ¿sí? En donde dice salario, después el siguiente campo dice salario diario integrado, ¿sí? De ahí tomamos el dato como el salario sin integrar. Sí, entonces aquí dice, bueno, en base al salario diario, ¿sí? Por 90, ¿sí? Hace la limitante de 90 días y en este caso serían 72,000. Para el siguiente trabajador, 18,000. Para el siguiente de 22,500 y el último de 13,500. Y empieza a hacer la comparación. PTU, previo contra el tope, pues el tope es mayor, ¿verdad? Entonces le sigue conveniendo el PTU previo. Sí, en el caso número 2 tiene 27,000 de PTU, pero el tope son 18,000, entonces lo va a topar a 18,000, como podemos verlo acá. En el caso número 3 tienes 29 de PTU determinada, ¿sí? Y te tocan por 3 meses 22,000, entonces lo topa 22,500. En el último caso tienes 8,000 a entregar y tienes como tope 13,000, bueno, pues te convienen los 8,000 y hasta ahorita quedaría como PTU definitiva, ¿verdad? Ok, ahora en la siguiente sección donde habla promedio de PTU recibida de los últimos 3 años. Sí, recordemos que siempre que, bueno, aparecen campos resaltados en amarillo significa que se pueden editar. Pues en este sentido podemos nosotros simular que déjenme pasarme acá al Excel.
que al trabajador le tocaron 40,000, 50,000 de PTU promedio en los últimos años, 40,000, 30,000. Sí, entonces voy a copiar. Entonces esto significa que ustedes pueden pegar esta información acá. Entonces, aquí ya lo coloca y aquí también lo puedo escribir si quieren ustedes a mano. Sí, y le podemos poner aquí 14,000. Entonces vamos a ver ahorita qué validación hace. Aquí me dice que le tocan 34, que el tope son 72,000 y que tiene PTU de 50,000. Sí, entonces se queda con los 34. Pero ¿qué pasa si la PTU en años anteriores le tocó de 30,000? Sí, entonces en este sentido dice, ¿sabes qué? Tu PTU es de 34, el tope es de 3 meses de 72, te quedas con 34. Tu promedio de PTU de 30,000 te afecta, si te entrego 30,000 no te conviene, te quedas con los 34. Sí, entonces, ¿de dónde viene esa palabra no me conviene, no? Entonces, aquí en el mismo 127 te dice, se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Entonces, en ese sentido, pues ahí de las dos limitantes, la más favorable es la de 34. En el siguiente escenario, te toca 27, el tope es de 18, de 3 meses de 18, no te conviene. La PTU que recibiste en los últimos 3 años fue de 40,000, entonces, pues te quedas con los 27. Igual, si fuera menos, pues aquí lo toparía a 27,000. Sí, entonces, en este sentido ya podemos ver que el sistema ya tiene pues la capacidad, ya está preparado para poder timbrar una PTU, sí, cumpliendo con las nuevas características o con la nueva reforma laboral. Bien, entonces pues ya en este sentido pues ya ya hemos trabajado estos escenarios y ya ustedes pueden continuar con el timbrado de lo que es la PTU. Sí, vamos a continuar con nuestras diapositivas. ¿Sí? Y vamos a revisar el tema de cancelación de XML con motivo 01, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener, estar muy pendientes de que primeramente no tengamos incidencias que nos hayan quedado pendientes o algún tipo de situación que nos conlleve a cancelar CFDIs. Porque el tema actual para cancelar es complicado. Sí, el SAT nos dice, pues tienes 3 opciones para cancelar, ¿no? O 4. Sí, entonces el primero de ellos es CFDI emitido con errores con relación, CFDI emitido con errores sin relación y que la operación no se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces la que nos corresponde hacer sería la 1, ¿verdad? La que es CFDI emitido con errores con relación. Sin embargo, como ustedes igual ya lo hayan vivido, tan solo para cancelar un CFDI de ingresos, queriéndolo hacer correctamente, emitiendo uno nuevo, relacionando el que se cancela, ¿verdad? Y le dan timbre. Sí, en este momento pues ya queda vinculado el anterior con el nuevo, ¿verdad? Con el tipo de relación 04, sustitución de un CFDI previo. Pero, ¿qué pasa con el anterior, con el que se pretende cancelar? Ya queda, digamos, vinculado a uno nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando regresamos a cancelar el que tiene un error? ¿No? Agregamos la opción XML emitido con errores con relación y le damos clic en cancelar. Y el mensaje que me manda que es un XML no cancelable y esto significa que tiene un CFDI asociado. Entonces, hasta ahí se detiene el proceso y no podemos continuar. ¿Y qué significa esto? Que tenemos los XML en este momento hablando de facturar, ¿verdad? Sí, entonces ahí se nos complica, tenemos que buscar asesoría de cómo hacerle, ¿no? Entonces, pues habría que cancelar el nuevo y también cancelar ya libera al anterior, ¿verdad? Entonces tenemos que cancelar el anterior, o el que tiene error, y generar uno nuevo con relación 04 de CFDI previo,
y de este modo pues cumplir con esta reforma en materia de cancelación. Pero esto, digamos, a cierto punto lo ven ustedes laborioso en una factura. Pero ¿qué pasa con el sistema de nóminas? Si cancelando un CFDI de ingresos se llevan ustedes como media hora, ahora en nóminas, ¿verdad? Sí, en nóminas también sucede ese problema. Cuando nosotros queremos cancelar, vamos a pasar acá. Bien, tenía yo un detalle técnico ahí. Bien, esta empresa, me cambié de empresa, técnicamente fue eso. Entonces vamos a entrar en procesos y vamos a tener aquí cancelación de recibos electrónicos. Vamos a seleccionar nuestro periodo, nuestro registro patronal, el ejercicio y el periodo. Entonces nos vamos a pasar al periodo número 10 y vamos a dar continuar. Sí, entonces aquí está leyendo la base de datos y ya nos presentan ahí los distintos colaboradores que tenemos, ¿verdad? Sí, lo importante aquí podemos ver que en el encabezado, sí dice, tienen la opción aquí cancelar con relación y cancelar sin relación. Sí, en este sentido, platicábamos hace un momento en las diapositivas. Sí, vamos a nuestras diapositivas. Sí, tenemos que precisar que la cancelación con el método 01 CFDI emitido con errores con relación, sí, para efectos de nóminas, sí, es claro. Dice aquí la información o el anuncio que se va a desplegar, la cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada. Debido a intermitencias en los servicios de cancelación del SAT con esta opción, te recomendamos realizar la cancelación sin relación con motivo 02 y posteriormente timbrar los recibos de nómina con los datos correctos. Sí, entonces, es importante comentarles que esta decisión o esta recomendación no es propiamente de Compact. Sí, ustedes pueden revisar el video que propiamente pues, publicó en la Secretaría del SAT. ¿Sí? Aquí les dejo la liga, en donde hace la puntualización que ellos mismos se dan cuenta de que cuando quiere uno cancelar con motivo 01, sí, hay veces en que dice, inténtalo una o dos o tres veces. Si no lo permite, cancela el nuevo y cancela el primero y generas uno nuevo con tipo de relación 04. Sí, ellos mismos reconocen en este tutorial, sí, lo pueden encontrar como mitos y realidad de la factura 4.0 en el Google, lo pueden ahí leer, dura 40 minutos y ya habla de todas las, bueno, para ellos son afirmaciones, para nosotros son realidades o problemas más que nada, ¿no? Porque estamos viviendo en sí, en las situaciones de la problemática, ¿verdad? Entonces ellos confirman y nosotros decimos, ay, es que pues esto no funciona, ¿no? Y ahí mismo dicen que pues que tiene intermitencia o que a veces existe, con los sistemas a veces no son como que no tienen la capacidad de hacer el proceso y dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues cancela el nuevo, cancelas el primero y generas uno nuevo con tipo relación 04. Y también pues esto, pues de ahí es que Compact pues recomienda que canceles con motivo 02. Si entonces regresamos acá a nuestro sistema de nóminas, ¿sí? Y en este sentido, pues los que ya lo hemos trabajado, vamos a tener que seleccionar pues todos nuestros comprobantes o los comprobantes que se desean cancelar por algún motivo. Sí, vamos a tener que optar por la opción cancelar sin relación. Damos clic en ese sentido
Sí, y damos continuar. Sí, y aquí nos va a decir capture la contraseña del certificado de sello digital para confirmar la cancelación de los recibos seleccionados. El motivo de cancelación es requerido a partir del 1 de enero del 22. Entonces aquí ya podemos ver que dice 02 comprobantes emitidos con errores sin relación. Capturamos la contraseña y damos a aceptar. Sí, hasta aquí me quedo en el ejemplo porque es una empresa, digamos, que tiene cierta validez, entonces no se cancelaría. Una vez que cancelan ustedes, entran al sistema, hacen las correcciones que ustedes desean hacer. Hacen las correcciones en los otros recibos que ustedes requieran o hayan identificado. ¿Sí? Y en este sentido, hacen sus modificaciones, ¿sí? Guardan, vuelven a calcular y vuelven a timbrar. Voy a quitarles un poquito más de tiempo. Sí, la característica que fue muy puntual con Paqui en esta versión, sí es que hay algunos colaboradores que, por ejemplo, aquí creamos comisión y le ponemos 3,000. Sí, lo ideal es que nosotros entremos en el concepto y le digamos al sistema que todo es grabado y que para IMSS también es todo grabado. Eso es lo normal. Pero bueno, a veces por falta de experiencia, no hablando de comisiones, de cualquier otro concepto, que nosotros también pensamos que tiene una parte grabada y otra parte exenta. Entonces, si fuese otro concepto, le diríamos, ¿sabes qué? 2,200 está grabado y 1,000 están exentos. Pero yo no valido que la suma de los dos den un total de 3,000 y le doy así guardar. Ya, quedo conforme, le doy guardar, cerramos, calculo empresa para todos y listo. Entonces ya está todo normal, le voy a dar a autorizar. Y le doy aquí, sí. Pues hace las validaciones y me dice, oye, espera, el código empleado 103 tiene un concepto de comisiones cuyo total son 3,000 y importe grabado 2,200 y exento 1,000. Los valores o la sumatoria grabado exento excede, digamos, los 3,000. Y aquí lo pueden leer en la parte superior, dice, existen empleados donde sus partes grabadas y exentas no cuadran con el total de percepción. Desde el sobrerecibo verifique que sus grabados y exentos cuadren para no tener inconsistencias en el timbrado y evitar la cancelación de estos y retimbrar, ¿verdad? Entonces aquí me da en el pie una pregunta que dice, ¿deseas continuar con la autorización? ¿Aceptar o cancelar? Sí, entendemos por aceptar que sí, continuamos y cancelar para reiniciar y hacer la corrección. Si le das a aceptar, se va a llevar el error y el problema va a estar en la nueva, ¿verdad? Cancelamos y me manda pues la bitácora que puedo poner en el Excel para no perderla, para ver qué trabajadores tienen inconsistencias y cerramos. Entonces lo que tenemos que hacer es regresar al sobrerecibo y dar clic en los 3,000, checar la sumatoria, dice aquí, así son 3,200. Voy a poner aquí 800 y damos pasar. Y volvemos a autorizar y ya nos va a dejar pasar en el, para poder timbrar. Bien, vamos a ver las últimas láminas que tenemos ya para ustedes. Sí, y ya meramente pues son láminas que tienen eventos posteriores. Y en tanto les platico de qué se trata, por favor, si tienen alguna duda, en el chat la podemos redactar y con mucho gusto la vamos a contestar. Bien, próximamente tenemos el curso taller de redacción de contratos. Sí, esto es para prestadores de servicios especializados o obras especializadas. Es un curso 100% en vivo. ¿Qué tenemos derecho? Se va a enviar posteriormente la presentación, se va a enviar una plantilla de un contrato básico y obviamente pues es la constancia de situación, digo, la constancia de participación. Sí, podemos solicitar informes pues, con nuestros asesores de ventas.
También tenemos que comentar pues que las próximas versiones que se van a liberar de CompaKey tienen ciertas características que para mí son súper importantes. Les vamos a comentar en contabilidad cuáles son una de ellas. Sí, en la versión que va a salir o se pretende liberar el 1 de julio de 22, va a tener una herramienta que va a hacer la conciliación contable. Sí, también va a tener pólizas intuitivas, que más adelante ya haremos una sesión para ilustrar estas novedades. Y también va a tener razón social, va a tener cambios en reportes financieros. Entonces, yo creo que contabilidad va a tener, va a incluir ciertas ventajas que le van a permitir seguir siendo líder en sistema de contabilidad. Ahora, en el sistema de nóminas también está súper novedoso. Va a tener una conexión en línea con el IPSE. O sea, así nos tardábamos quizás, bueno, los que no conocemos esta herramienta, nos tardamos 25 minutos, otros nos tardamos 5, los que conocen la herramienta actual. Pues imagínense ahora que ya va a tener conexión en línea con IPSE y va a tener todavía otra característica que sería lectura del QR, de constancia de situación fiscal. ¿Qué nos va a permitir hacer con esto? Pues imagínense. ¿Sí? Entonces, va a validar el RFC, nombre y código postal, así como vimos ahorita que validaba el RFC, también va a poder validar el nombre y el código. Sí, y lo super guau que va a tener el sistema ahora, reporte de trabajadores para declaraciones IXOE y SISU. Sí, así veníamos batallando con días, ni siquiera horas, días en la preparación de la información numérica, cuantitativa, digamos, de los valores de cada empleado en cada contrato. ¿Sí? Ahora pues vamos a tener esta información lista. Sí, por lo menos en la parte cuantitativa la vamos a tener lista. ¿Sí? Tenemos a un ahorro de trabajo ahí como de pues día y medio, y los que tienen herramientas como hoja electrónica pues de 3 horas. Sí, ahora con esta herramienta pues vamos a entender que pues en cuestión de 2, 3, 4 clics vamos a tener este tipo de información a la mano. En factura electrónica, ¿qué novedades vamos a tener? Vamos a tener un reporte de conciliación de CFDIs pagados. Sí podemos ver aquí que los que fueron timbrados como fue versus el pago o abono que se fue haciendo, ¿verdad? Tenemos actualización en línea de tablas de adendas. Sí, esto va a ser súper bueno porque pues continuamente empresas están desarrollando adendas para mejorar sus procesos. Y si tú le quieres vender a ellos, pues quieren que información importante para la empresa se capture en una adenda para que al momento de timbrar y al momento de leer ellos su factura, pues se les facilite la información, ¿sí? Al momento de incorporarla a sus procesos, ¿sí? Para esto se van a crear archivos, herramientas de apoyo en archivos que ustedes van a copiar, pegar en Excel, se van a transformar en un archivo .ini, ¿sí? Y el sistema de facturación va a poder leer y va a poder incorporar rápidamente en una adenda. Sí, finalmente vamos a tener contabilización de IVA en movimientos de red. Sí, esto a través de la reforma que ahorita tiene del anexo 20, del 4.0, donde obliga a que el REP sí desglose ahora cuando son abonos, desglose la parte grabada, la parte exenta y la parte del 0% que se está cobrando. Entonces, si el REP ya trae la base y el IVA de las distintas bases que se están cobrando, obviamente al momento digamos, a lo mejor de contabilizar, pues va a hacerlo separando las distintas bases, ¿verdad? Y en este sentido, pues va a permitir generar reportes, pues leyendo los movimientos del red. Sí, y finalmente, pues tenemos esta promoción, sí, de preventa, sí, en donde Compa que actualiza hoy y obtiene hasta un 25% de descuento. ¿Y cómo?
pues es una compra en suite y que incluya por lo menos una actualización. Sí, entonces, si tienes, por ejemplo, el sistema de contabilidad de forma permanente de los que no caducan, ¿sí? Y lo decides hacer suite con nóminas, y nóminas sí se tiene que actualizar, entonces podrás tener hasta un 25% de descuento. Y si es individual el producto que deseas actualizar, pues puede tener en preventa hasta un 15% de descuento. Entonces, pues todos estos beneficios los puedas eh, solicitar pues, en nuestra área de ventas. Sí que te pueden proporcionar mayor información, pueden leer tu número de serie, sí, para poder calificar si pueden entrar puedes entrar en una actualización en Suite. Sí, entonces, pues por mi parte sería todo. Observamos aquí en la área de preguntas. Sí, parece que todo ha sido, pues, con elementos muy básicos que se incorporan no nóminas. Cuando ya tenemos conocimiento y uso del sistema, pues son muy fáciles de leer, de interpretar y de conocer, ¿no? Entonces, en este sentido, pues en este momento no tenemos preguntas y pues les agradezco su participación y pues quedamos a la orden para cualquier actualización, soporte, asesoría en el sistema de contabilidad, nóminas, factura. Les agradezco su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta pronto.